diferencia de las otras pruebas. ¿Para qué ventaja tiene, qué utilidad tiene el análisis de la varianza? ¿En qué situaciones utilizamos un análisis de la varianza? Es importante que ustedes sepan diferenciar eso. Cualquiera nomás puede contarnos. Marcelo. Acá escribió Lucía, comparar múltiples experimentos. ¿Y cómo sería eso, comparar múltiples experimentos? ¿Qué significa eso? Se puede comparar con los coeficientes de variación los diferentes estudios que se hacen en otras poblaciones. No. Viene por el lado de lo que dijo Lucía. Justamente la primera pregunta que ustedes tienen en el práctico dice, ¿cuál es la ventaja de la ANOVA con respecto a la prueba de comparación de promedios? Prueba T de Student. Acá también comparamos, ¿sí? Pero ¿qué diferencia? Y a su vez esa diferencia constituye una ventaja de este tipo de análisis. ¿Qué me permite hacer? Vos dijiste, Melina, algo de coeficiente de variación, si mal no entendí. ¿Qué nos permite hacer? ¿Comparar qué? Sí, Karen, pero eso también me permite ver si los resultados de una prueba son significativos, o sea, si esas diferencias observadas, o como dice María, permite comparar diferencias estadísticamente significativas, o como dice Karen, Pero, descubrir si los resultados perdón, son significativos. Sí, Melina. no, ¿se puede descomponer la variabilidad de los resultados? Sí, eso, justamente, esa es la característica del análisis de la variancia, que me descompone la variabilidad total, que ahora ya vamos a ver cómo es. Sí, pero ¿qué me permite hacer? ¿Qué ventaja tiene? Porque acá pusieron en el chat que me permite ver si esas diferencias son estadísticamente significativas o no. Eso lo hace también, lo hacen las otras pruebas. Una prueba de hipótesis también me permite ver si esas diferencias son estadísticamente significativas. ¿Qué estoy comparando acá en un análisis de la varianza? Me permite comparar más de dos muestras o poblaciones. Yo en la prueba de T, por ejemplo, puedo comparar dos muestras entre sí. Si estoy hablando de la prueba de hipótesis para dos poblaciones. Comparo dos grupos. O sea, puedo comparar únicamente dos tratamientos. Acá, por ejemplo, en el análisis de la variancia, yo puedo comparar más de dos tratamientos entre sí. Es decir, tres o más. 3, 4, 5, etc. Esa es la ventaja que tiene el análisis de la varianza. ¿Se entiende la diferencia? Que yo, por ejemplo, en la prueba de T, de Student, la prueba de hipótesis para dos poblaciones, yo comparo dos muestras, dos tratamientos, que puede ser un control y un tratado o dos tratamientos diferentes, que el control igual de todas maneras no deja de ser un tratamiento, pero comparo de a pares, ¿sí? O sea, comparo dos grupos, que estadísticamente llamamos poblaciones. En el análisis de la variancia yo puedo comparar más de dos. ¿Se entiende esa diferencia, esa característica? Por ejemplo, ahí les voy a compartir pantalla.
¿Me avisan cuando están viendo mi pantalla, por favor? Sí, se ve, profesor. Ahí se ve. Bueno. Ahí se ve, profe. Bueno, fíjense, por ejemplo, acá. Estamos comparando, ¿sí? 4 grupos. 4 grupos o 4 tratamientos. Tratamiento 0, tratamiento 5, tratamiento 10 y tratamiento 15. Mediante el análisis de la varianza, yo puedo, por ejemplo, acá lo que quieren ver es evaluar el efecto de una vitamina, ¿sí? Sobre la ganancia de peso en cerdos. Y tenemos distintos niveles de vitamina. 0, 5, 10 y 15 gramos por kilo serían los tratamientos que vamos a evaluar. ¿Está? Tenemos 5 animales por grupo, conformando 4 grupos en total o 4 tratamientos. Acuérdense, cada animal sería una repetición, es decir, donde yo aplico el tratamiento siempre y cuando también reúna características, por ejemplo, de independencia, es decir, que no haya una interacción directa entre estos animales entre sí para poder considerarlos unidades experimentales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Yo, profe. Sí, Melina. Profe, en ese caso que nos mostró recién, serían 4 muestras de 5 individuos o sería una sola muestra de 20 individuos? No, son 4 muestras o 4 grupos o 4 tratamientos, porque son diferentes los tratamientos. Ah, ok. Son 4 diferentes tratamientos con diferentes niveles de vitaminas, ¿sí? Nivel 0, nivel 5, 10 y 15. El nombre, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, siempre se usa para identificar a la muestra. ¿Sí? Eso es arbitrario. ¿Qué más? Profe, Sí. ¿y en ese caso los 20 individuos sería la población o no? No se tomaron de la población. No, esas son las 4 muestras. Los 20 integrantes del experimento, las 20 unidades experimentales, no es la población. Es mi experimento. ¿Sí? Fueron tomados de una población. ¿Sí? Son muestras tomadas de una población. ¿Está? No se denomina población a esos 4. Está bien la pregunta. Esto no sería una población. Aunque estadísticamente, nosotros a cada grupo vieron que le asignamos el nombre de población, pero bueno, eso es una cuestión de nomenclatura nomás. ¿Sí? Sí, Bien. gracias. Bueno. Entonces dijimos que lo que vamos a hacer es comparar a estos 4 tratamientos entre sí. Esa es la ventaja que tiene el análisis de la varianza. Porque si yo quisiera hacer un estudio de estas mismas características, realizando una prueba de hipótesis, una prueba de T para 2 poblaciones, esa prueba de T dijimos que trabaja, o sea, se puede hacer de a pares, comparar de a pares. Es decir, que yo puedo ir comparando por separado, puedo comparar el tratamiento 0 con el 5, después debo hacer otra prueba de hipótesis comparando el 0 con el 10, en otra el 0 con el 15, después en otra comparar el 5 con el 10, en otra el 5 con el 15 y por último otra el 10 con el 15. O sea que ahí tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pruebas de hipótesis. Si quiero utilizar esa prueba de T, para poder comparar todos entre sí. La desventaja que tiene eso es que con cada comparación, con cada prueba de hipótesis que yo realizo, ese error se va acumulando. Si, por ejemplo, yo trabajo elijo un nivel de alfa de un 5%, ese error es acumulativo con cada prueba de hipótesis. Entonces, esta comparación así de múltiples tratamientos no se realiza con esa técnica. La técnica adecuada es
el análisis de la varianza. Sí, preguntas. Profe, yo otra vez. Sí. Una pregunta. Siempre que se use el análisis de la varianza, ahí tiene 5 cerdos por muestra, digamos. ¿Siempre es con la misma cantidad? No, O, no, puede variar, o sea, si yo quiero puedo hacer con 4 cerdos, puedo hacer con 6. me refiero a la Lo que sí, comparación entre las muestras. y siempre en lo posible tienen que ser de la misma cantidad de unidades experimentales, eso sí, ¿eh? Todos los grupos o muestras de 5 o de 4 o de 6, siempre tratar de que eso esté equilibrado, ¿sí? Siempre tratar de que la distribución de la cantidad de las unidades experimentales por muestra o grupo sea homogénea. Pero sí puede variar, el número de animales usados en el experimento puede variar, no precisamente siempre trabajar con 5, y no precisamente siempre van a ser 4 grupos, pueden ser 3 únicamente, pueden ser 5, ¿sí? Siempre la premisa es que la ANOVA nos permite comparar más de 2 grupos entre sí. ¿Está? ¿Está claro, Melina? Sí, profe. Ah. Bueno, después lo que vamos a hacer, disculpen, pero la verdad que no tuve tiempo de preparar una clase, así que estoy usando el material que les dio Sánchez, pero bueno, es digamos un material que está más que bien para usar. Además, siempre yo utilizo en las clases el mismo ejemplo, así que no iba a variar mucho. Simplemente iba a ser más resumida mi diapositiva. A ver. Acá está. Bueno. Después, más adelante, vamos a ir viendo descomponer esa variabilidad. Acá está el modelo estadístico, es el más simple de todos. El modelo estadístico que vamos a usar en este análisis de la variancia, donde lo que se trata es explicar de la variabilidad total observada, tratamos de explicar o descomponerla en una parte que se debe a la media, ¿sí? O sea, al valor que presentan los animales, más un componente de la variabilidad debido al tratamiento, y otro componente que se debe al error o al azar, ¿sí? Que nosotros no podemos explicar. Así como, por ejemplo, en la clase pasada, cuando hablamos de, cuando trabajamos con el coeficiente de determinación, donde descomponíamos la variabilidad total en una parte explicada y una parte no explicada o residual o error, acá también, como dijo hoy Melina, descomponemos la variabilidad total, ¿sí? En una parte que nosotros podemos explicar que se debe a la media y al tratamiento, y otra que se debe al error experimental. Y con eso después vamos a armar un cuadrito, ¿sí? Donde justamente acá, este cuadro es el que ustedes tienen que construir o elaborar con los componentes necesarios para realizar el análisis de la varianza, para ir haciéndolo. Como toda prueba estadística, vamos a plantear hipótesis. Vamos a plantear las hipótesis estadísticas, donde también tienen su particularidad. Fíjense, acá están en el medio. La hipótesis nula, donde yo digo que las medias de los 4 grupos o tratamientos son iguales entre sí. ¿Sí? Yo digo la medida del grupo 0
es igual a la media del grupo 5, que a su vez es igual a la del grupo 10, e igual a la del grupo 15. ¿Sí? Así es como planteamos la hipótesis nula, la hipótesis estadística nula en este caso. Y en la hipótesis alternativa, decimos que al menos una de las mu es diferente. Al menos una es diferente. Es decir, que mientras que en la hipótesis nula yo digo que la mu de este grupo, o sea, la mu de todos los grupos son iguales, es decir, este grupo es igual a este, que a la vez es igual a este y a la vez es igual a este. Eso decimos en la hipótesis nula. En la alternativa decimos que al menos una de las mu es diferente a las demás. ¿Sí? Y ahí nos quedamos. Esa es nuestra respuesta. Al menos una mu es diferente. ¿Qué podemos hacer más allá de eso? ¿Qué podemos hacer si queremos tener más información? Porque ¿qué pasa cuando yo digo al menos una mu es diferente? ¿Qué ocurre? Yo no sé dónde está la diferencia. Yo no sé cuál es diferente y encima me dice al menos una, ¿sí? Pero no me dice cuántas son diferentes. O sea, yo puedo tener que esta mu es diferente a las otras tres, o que las dos mu de estos dos primeros tratamientos son diferentes a los otros dos, o todas son diferentes entre sí. Eso yo no lo sé. Con el análisis de la variancia, yo no tengo esa información, esa certeza. Yo lo único que sé, cuando obtenga el resultado, es que al menos una de las mu, ¿sí? Al menos uno de los tratamientos, vamos a hablar ya en términos de tratamientos, al menos uno de los tratamientos produjo diferencias estadísticamente significativas. O sea, se diferencia de los demás. No sé cuál. Y no sé cuántos también son diferentes. Yo no sé si entre los 3 o entre los 4 son diferentes. Eso yo no lo sé. Entonces, ¿qué hago si yo quiero avanzar más con la información? La Y significa la variabilidad total, María Victoria, del modelo estadístico. ¿Sí, Melina? Profe, no entiendo. Pero si yo saco la mu, ¿ya no estaría viendo, digamos, que hay una cierta variabilidad? ¿O no tengo que sacar la mu? No, la mu no. La mu no conocemos. Se habla en términos estadísticos. Ah, ok. Usamos mu. O sea, cuando decimos, acuérdense siempre cuando hablamos de mu, estamos hablando en realidad de los promedios de los grupos. Acuérdense que esto es una convención estadística. Al plantear las hipótesis estadísticas se usan los parámetros. ¿Sí? Pero además, cuando nosotros vemos, obviamente acá yo estoy viendo, fíjense, de cada grupo, del grupo 0, 5, 10 y 15, acá tengo la media abajo. 22,28, 25,24, 30,56 y 34,64. Obviamente que yo estoy viendo acá a simple vista que las medias son diferentes. Pero como hoy me dijeron acá arriba en el chat, como bien lo dijeron, no sabemos si las diferencias son significativas. claro, si son estadísticamente significativas esas diferencias, como dijeron acá María Gracia y Karen. Ver si esas diferencias son estadísticamente significativas o se deben al azar, que puede ocurrir. Eso es lo que me va a hacer, lo mismo que con la prueba de hipótesis, que yo quería ver si esa diferencia observada entre ambos tratamientos se deben al azar o se deben al tratamiento en sí. Acá es lo mismo, solo que agregamos grupos. En vez de tener 2, en este caso puntual tenemos 4. Y yo quiero ver si hay diferencia, pero el análisis de la variancia únicamente me dice si en alguna de estas medias
hubo diferencia, pero no me dice dónde ni cuántas son diferentes estadísticamente entre sí. Entonces, ¿qué debería yo hacer ante la situación de que, porque si supongamos que yo quiero probar esta vitamina, ¿sí? Quiero ver si hay una diferencia en la ganancia de peso de los animales, hago el análisis de la variancia y rechazo la hipótesis nula. Acepté la alternativa donde me dice al menos una mu es diferente. Ese resultado ya es suficiente como para que yo saque una conclusión sobre este experimento, No. donde yo quiero evaluar el efecto de la dosis de la vitamina B2 en cerdos. ¿Es suficiente que me diga al menos uno es diferente? ¿Quién dijo que no? Yo, profe. Y sí, está bien. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me interesaría saber? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué tratamiento produce diferencia? Eso me interesaría saber a mí. ¿Quién levantó la mano? Profe, Sí. otra consulta. ¿Sí? Si, por ejemplo, nosotros cuando hacemos este análisis, a nosotros nos da que una mu es diferente, pero todas las otras son iguales. ¿Puede significar que sea algún error de lo que hayamos calculado o algún error de la muestra? ¿O Es que siempre hay una probabilidad de error. Tratamos de minimizar eso. Pero no, es que está bien, puede ser ese resultado que obtengan acá que te diga que rechacemos la hipótesis nula, es decir, aceptamos la alternativa por descarte, donde al menos una mu es diferente. Eso no significa que haya un error. La prueba nos está diciendo de que estadísticamente alguna de las medias, por lo menos una es diferente de las demás, estadísticamente. O sea, está diciendo que por lo menos uno de los niveles de vitamina está teniendo una diferencia estadísticamente significativa, que no se debe al azar. Está surtiendo efecto esa dosis de vitamina. Pero la pregunta ¿es suficiente esa información? Decir, bueno, sí, con alguno de estos niveles hay mayor ganancia de peso. ¿Pero con cuál? Porque si, por ejemplo, yo sé que yo hago la prueba, y si yo pudiese tener información de que con 5 gramos de vitamina B12 ya tengo una mayor ganancia de peso, y que a su vez entre este tratamiento y los otros dos no hay diferencias estadísticamente significativas, no voy a estar usando 10 o 15 gramos de vitamina. Si yo ya logré el objetivo de que con 5 gramos tengo diferencia con respecto al tratamiento cero. Por eso, yo voy a estar en la incertidumbre de ver dónde está la diferencia, o si tengo que usar 15 gramos, si acá está la diferencia. No sé. O si únicamente, por ejemplo, se puede dar la situación de que el tratamiento 0 y el 5 sean iguales estadísticamente y que a su vez el 10 y el 15 sean iguales entre sí, pero que a su vez se diferencien del 0 y 5. Entonces, en ese caso, yo usaré 10 gramos, no voy a usar 15. Son múltiples los resultados posibles, pero a lo que quiero ir es que el análisis de la varianza no me da ese detalle de resultado. No sé si me explico. Únicamente me dice si hubo alguna diferencia, pero no me dice dónde ni cuántos son diferentes. Para eso, ¿qué debo hacer para ver dónde está la diferencia puntual? ¿Qué se hace? Lo dijo Sánchez en el teórico. ¿La homogeneidad de variancias? No. No. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá o avanzamos un poquito más? Avanzamos un poco más y tenemos lo que son las pruebas post-ANOVA. Las pruebas post-ANOVA que son
Análisis estadísticos, no les pedimos que realicen, no les enseñamos esas pruebas. Hay varios, si ustedes después se fijan en el Infostat, tienen, los que más se usan son el test de Tukey y de Duncan, dos pruebas diferentes que se utilizan, que esas pruebas sí me van a indicar cuáles son diferentes entre sí. ¿Dónde está la diferencia? Esas pruebas sí me van a indicar dónde radica la diferencia en el caso de que yo haya obtenido este resultado, ¿sí? De que al menos una mu es diferente. Entonces ahí yo avanzo un poquito más en el análisis estadístico y realizo esas pruebas post-ANOVA. ¿Para qué? Para ver dónde está la diferencia. Y ahí ustedes, por ejemplo, cuando lean trabajos científicos, trabajos de investigación, que justamente ahora para la integral les van a tocar esos trabajos, muchas veces van a ver que en el resultado, van a ver tablas con los resultados, y acompañando, por ejemplo, al número de la media, al valor de la media de cada caso, de cada grupo, hay una pequeña letra, ya sea como, generalmente va como superíndice, ¿no? Y les dice, misma letra indica que no hay diferencia estadísticamente significativa, o diferentes letras indica que hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué quiere decir eso? Esas pruebas se obtienen, esos resultados se obtienen de los software, y el programa cuando le informa el resultado, por ejemplo, le pone el valor de la media, y supongamos que la diferencia está acá en el último tratamiento. Entonces va a poner en la media del primero, como superíndice, una A, acá otra A en la tercera, y en la cuarta les pone una B. Entonces cuando ustedes observan los valores de las medias, van a ver que la cuarta media, o sea, la media del cuarto tratamiento, al tener diferente letra, ese test post-ANOVA les dijo que la mu que es diferente a las demás es únicamente la del grupo 15. Porque todas las otras comparten la misma letra, es decir, que son iguales, el programa me está indicando que son iguales, comparten la misma letra, y la que se diferencia es esa última letra. O puede ocurrir, por ejemplo, que me marque una A acá, otra A acá, acá una B y acá una B. ¿Sí? Quiere decir que entre estas dos son iguales, entre las dos primeras son iguales las medias, estadísticamente, siempre. Entre estas dos, entre el tratamiento 10 y el 15, también son iguales entre sí, pero a su vez se diferencian de las dos primeras. O si no, puede ocurrir también, puedo tener acá una A, una B, una C, una D, es decir, todas son diferentes entre sí, también puede ocurrir eso. ¿Sí? Pero eso es para que ustedes entiendan cuando lean en los trabajos esas letras que les están indicando las diferencias estadísticamente significativas. ¿Se entiende? Aproximadamente. Sí, se entendió, profe. ¿Se entiende o no? ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Qué hacemos acá cuando yo tengo este resultado, cuando yo rechazo la hipótesis nula? Digo que al menos una mu es diferente, al menos una es diferente. Tengo que hacer esas pruebas post-ANOVA, que sí me van a indicar dónde está la diferencia. Obviamente, yo la voy a hacer cuando rechacé la hipótesis nula. Si yo acepté la hipótesis nula y veo que no hay diferencias entre sí, no voy a hacer un test post-ANOVA, no tiene sentido hacerlo porque yo ya sé que no hay diferencias entre sí. Sí se puede hacer un test post-ANOVA, aunque yo haya aceptado la hipótesis nula,
se puede hacer cuando el valor de probabilidad está muy cercano, digamos. Supongamos que me da un valor de probabilidad. En vez de que me dé, yo estoy rechazando con un nivel de alfa de 0,05, si me da un valor, por ejemplo, de 0,06 o 0,07, o los valores de f, ahora van a ver ustedes qué hacemos con f, los valores de f son muy cercanos entre sí, ahí sí puedo hacer, por más que haya aceptado la hipótesis nula, hago un test post-ANOVA de todas maneras. Ay, me preocupa ese silencio por parte de ustedes. Me preocupa. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer en el análisis de la varianza? Voy a obtener una variabilidad total. Una variabilidad total. Acuérdense que yo la variabilidad la calculo considerando siempre... Ah, ok. Es porque entienden todo. Bien, Kevin. Gracias. Cuando nosotros calculamos la variabilidad, o cuando queremos ver la variabilidad, ¿qué hacemos? Así como vimos, por ejemplo, en el cálculo de desvío estándar. Vemos la diferencia que hay de una observación con respecto a la media. ¿Sí? Es decir, acá yo voy a tener en esta columna, esta es la tabla que ustedes tienen que construir, en esta columna tienen que colocar la variabilidad total. Acuérdense que si ustedes suman todos los desvíos, comparamos... No, Melina, no comparamos usamos el coeficiente de variación, descomponemos la variabilidad. ¿Qué pasa si yo sumo los desvíos? Si yo agarro cada observación por ejemplo acá. Yo tengo los 4 tratamientos, 0, 5, 10 y 15. Tengo cada valor observado en esos tratamientos, ¿sí? Valores de peso de los animales. Tengo, en cada grupo voy a tener una media. Puedo calcular una media, un promedio de los pesos en cada grupo. 22,28, 22,78, 22,76 y 23,64. Voy a calcular el promedio. Y después también voy a calcular una media o un promedio general, que va a ser de todos los valores observados. De las 20 observaciones, si yo las sumo y la divido por 20, voy a obtener una media general, o que también por ahí la van a escuchar como gran media, porque es la media de todas las observaciones. Y después voy a tener también las medias de cada grupo. ¿Qué pasa si yo a cada observación le resto la media? Eso sería el desvío. Y si yo sumo todos los desvíos, ¿qué pasa? ¿Da 0, profe? Da 0. Exactamente. Así como veníamos viendo, da 0. Entonces, para que no ocurra eso, ¿qué hacemos con esos desvíos? Si yo los quiero sumar, Se elevan al cuadrado. se elevan al cuadrado. Y eso es lo que tenemos acá como este componente que se llama suma de cuadrados totales. Son los desvíos acá. Este componente del cuadrito del análisis de la varianza, la suma de cuadrados totales. Profe, Sí, ese es el
teórico anteúltimo o el último? Y son, a ver, este es el... Porque creo que eso explicaba bien en el último. Tipo, está el cuadrito donde estaba la gran media Sí, sí, están y los la dos. media y todo eso. Están, ahora vemos. Luis, unite a la otra sala. Ah, bueno, no importa, pará. Ahí nomás voy a compartir acá la pantalla. Ahí está. Quédate nomás. Estoy tranquilo. Sí, están, acá tengo los dos teóricos. Están los dos que... vamos a ir viendo ambos. Es más, tengo acá incluso el video de cómo hay que hacerlo. Entonces, vamos viendo por partes. La suma de cuadrados. Fíjense que yo voy a tener en las columnas de la tabla que voy a construir de la ANOVA, voy a tener por un lado detallado la fuente de variación, después los grados de libertad, que ya vamos a ver cada uno, la suma de cuadrados, es decir, de esos desvíos al cuadrado, esos son la suma de los cuadrados medios, que no son más que varianzas, y f. Voy a calcular un valor de f calculado. O sea que aquí en esta prueba, ya para que vayan teniendo en cuenta, vamos a usar la tabla de f. Vamos a usar la tablita de f. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, bueno. Bien, denme un minutito. Acá nomás contesto algo y... Bueno, ahí estoy. Estamos entonces con los componentes. Vamos a tener entonces la suma de cuadrados, que no van a ser más que nada la sumatoria de los desvíos al cuadrado, para que yo pueda obtener un valor que no sea cero. El que vimos cómo se suma recién es el total, la suma de cuadrados totales, ¿sí? Que es la sumatoria de cada observación. Acá tenía. De cada valor observado, cada uno de ellos observados, menos la media general. ¿Sí? Esa es la variabilidad total. ¿Estamos? Y los grados de libertad para este componente se calculan mediante n-1. Es decir, en este caso, mi n es de 20, el n es 20, menos 1 sería 19 grados de libertad. ¿Sí? Profe, Sí. el 101, ¿de dónde sale?
Este 101,43. Sí, Matías. ¿Este? sí. Sí. Y bueno, ese Sí, justamente ese. es, si ustedes agarran y hacen la suma, o sea, primero calculan los desvíos, cada observación, por ejemplo, 20,2 menos 22,87. Eso elevado al cuadrado. 22,5 menos 22,87 elevado al cuadrado. Suman todos esos desvíos al cuadrado, les daría 101,43. ¿Mm? Es el cálculo similar a cuando calculaban varianza. Esto es, acá lo que estamos por calcular es la varianza, ¿o no? Fíjense, la suma de cuadrados de los desvíos al cuadrado sobre grados de libertad. Varianza. ¿Mm? Ustedes cuando armaban ese cuadrito, esa tabla para calcular varianza, hacían la sumatoria de cada desvío, o sea, de cada observación, la resta de cada observación menos la media, ese resultado de la resta elevado al cuadrado, y ahí lo suman, tienen la suma de cuadrados totales. Si lo hacemos sobre los grados de libertad, me da la varianza, que sería acá. La suma de cuadrados totales menos su grado de libertad nos daría la varianza, ¿sí? La variabilidad total. Pero lo que yo quiero hacer acá es descomponer esa variabilidad. Y eso es lo que voy a ir haciendo. ¿Cómo descompongo esa variabilidad? Voy a descomponerla en una variabilidad entre los tratamientos, entre cada tratamiento con respecto a la media, por eso se llama variabilidad entre tratamientos, y una variabilidad que se da dentro de los tratamientos, es decir, dentro de cada tratamiento. Yo voy a descomponer esa variabilidad total, que es de 101,43 al cuadrado, porque está como suma de cuadrados, lo voy a descomponer en una variabilidad entre cada tratamiento, ¿sí? Entre cada tratamiento entre sí, y la otra variabilidad que va a estar dada dentro del tratamiento. Yo esperaría que, ¿dónde va a estar explicada mi variabilidad? O sea, esa diferencia que existe entre los animales. Yo esperaría que la explicación esté dada por el tratamiento. Por eso, la suma de cuadrados entre tratamientos, o la fuente de variación, factor de tratamiento, se llama suma de cuadrados explicada también, porque está explicada por el tratamiento. Y la suma de cuadrados, o sea, la diferencia que haya acá dentro del tratamiento, si yo sé que todos los animales están recibiendo la misma dosis de vitamina y veo que hay una variabilidad que está ocurriendo, esa variabilidad yo no la puedo explicar. En cambio, si yo observo variabilidad entre los tratamientos, estadísticamente hablando, obviamente, si yo observo diferencias entre los tratamientos, yo digo, sí, se debe a la vitamina. Pero si yo observo diferencias dentro del tratamiento, que todos reciben la misma dosis de vitamina, yo no puedo explicar esa variabilidad. Por eso ese componente se llama, la variabilidad dentro del tratamiento se llama error experimental, o variabilidad no explicada. Sí. Profe, entonces, la variabilidad que nosotros tenemos entre se calcularía con la media total y la media de cada una de las, o sea, el desvío que hay, sí, el desvío de los tratamientos, de la, ay, perdón. Sí. Se calcula con el desvío de la media total que sacamos con el de cada una de las poblaciones. Para para la variabilidad entre tratamientos, sí, con la media, se calcula con la media de cada muestra, de cada grupo, y la media general. ¿Sí? Uh-huh. O sea, ¿Y el otro? y el otro,
O sea, Es, este, ajá. acá. En la suma de cuadrados, o sea, en la variabilidad que va a existir, como nosotros lo ponemos acá. Para ver la variabilidad entre tratamientos, entre cada tratamiento, entre sí, nosotros comparamos la media de los tratamientos, de cada tratamiento, con la media general, con la media total. Sí, igual ahora yo les muestro cómo se hace. Eso sí, yo quiero ver la diferencia entre tratamientos, porque los comparo entre sí. ¿Sí? Y la dentro, Y la perdón, que es dentro del tratamiento, yo comparo cada observación con su media correspondiente. perfecto, gracias, profe. Y eso está acá en el video. No les voy a poner el video, no se preocupen. No soy tan cara dura. ¿Qué tal les ponía hoy? Bueno, chicos, la clase empieza y les ponía el video de Sánchez. Bueno, acá está. ¿Cómo vamos a calcular? Fíjense que acá también está el cuadrito del análisis de la varianza, ¿sí? Donde tenemos la suma de cuadrados entre tratamientos me da 4,81. La total, que es la que teníamos acá, 101,43. Es la total, 101,43. Ahí arriba a la izquierda. O sea, me estoy ubicado en la pantalla por si no lo ven. Arriba a la izquierda, ¿sí? Cuando yo quiero ver la variabilidad entre tratamientos, lo que tengo que hacer es restar la media de cada grupo, menos acá como dice GM sería la gran media. Y luego esos desvíos los tengo que elevar al cuadrado. Pero fíjense una cosa, como cada grupo o tratamiento tiene 5 observaciones, yo tengo que restar 5 veces la media del grupo 0. Fíjense que puse 5 veces la media del grupo 0 y lo resté por la gran media que es 22,87. O sea que 5 veces hago 22,28 menos 22,87. ¿Bien? Hago 5 veces esa diferencia. Lo mismo para el otro grupo, para el grupo 5, ¿no? El grupo que recibe la vitamina 5 gramos por kilo. 5 veces resto su media, que es 22,78. Fíjense que está acá, 22,78. Está puesta acá, 22,78. 5 veces. Lo resto por la media general, o la gran media, que es 22,87. Esos desvíos también los elevo al cuadrado. Y así para los 4 tratamientos. Estoy viendo la variabilidad entre grupos. Es decir, resto la media de cada grupo, las veces, resto tantas veces como unidades experimentales tenga mi grupo. ¿Sí? Repito las restas. En este caso, 5 veces en cada uno. ¿Sí? Esos desvíos los elevo al cuadrado, los sumo y me da 4,806. ¿Sí? Acá me redondeó el programa 4,81. ¿Sí? Y con eso estoy calculando el primer componente, que es la suma de cuadrados. Primer componente porque acá está en este orden, ¿sí? La suma de cuadrados entre tratamientos. La comparación entre los diferentes tratamientos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? O sea, esa es la primera parte en la que estoy descomponiendo esa variabilidad total. Bien. El segundo componente dijimos que queremos ver la variabilidad que hay dentro de cada tratamiento. Esa variabilidad dentro de tratamientos la voy a hacer con la diferencia entre cada observación y su media correspondiente. Es decir, voy a hacer 20,2 menos 22,28
22,5 menos 22,28 y así sucesivamente. Esos desvíos también elevados al cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo acá. Fíjense que tomé para el grupo 0 las 5 observaciones que tuve en el grupo 0, lo resto por su media correspondiente, que es la misma en todas las 5 observaciones, obviamente. Posteriormente en el siguiente grupo, en el grupo 5, el grupo de tratamiento 5 gramos de vitamina B12, cada observación de ese grupo, menos su media en ese caso, que es 22,78, y así para todos. Nuevamente, esos desvíos los elevo al cuadrado, y ahí me da 96,62. Esa es la variabilidad que se da dentro del tratamiento o error. Y si yo sumo ambos componentes, la variabilidad entre tratamientos y dentro de tratamiento me da la variabilidad total. O sea, la suma del cuadrado total, si yo llego a tener, yo calculo ambas variabilidades por separado, la suma al cuadrado entre tratamientos y dentro de tratamiento, y la sumo entre las dos, me da la total. O si, por ejemplo, yo tengo la total y calculé la que es entre tratamientos, si yo le resto a la total, obtengo la variabilidad dentro de tratamientos. Ambas son complementarias a la total. ¿Entiende eso? Profe, pero ¿cuál obtenemos primero? ¿Las Cualquiera. que en tratamiento y dentro o el total? Cualquiera. Porque se calculan de diferentes maneras las tres. Cualquiera que ustedes obtengan, el tema es que tienen que completar el cuadro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, la total era cada uno de los individuos, digamos, menos la media general, la gran media. Exactamente. ¿Y se podría usar eso como una especie de verificación? Sí. Es que incluso, acá siempre yo les digo, cuando hagan los desvíos, sumen, que les dé 0. Si no les da 0, o calcularon mal alguna media, o alguna resta está mal calculada. Pero sí, hagan eso. Calculen la total. Por más que no necesitan para calcular variancia, para la nova no necesitan la total, calcúlenla igual porque les da una pauta de que hicieron bien ambas fuentes de variación, la que está entre grupos, entre tratamientos y dentro de tratamiento. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, nos queda por calcular ahora los grados de libertad para cada componente o para cada fuente de variación. ¿Sí? Profe, tengo Los una grados de pregunta. libertad. Sí, pregunte. Interrumpa. El de dentro de tratamiento tendría que ser 22,3 menos la media, que sería el 22,78. Y eso lo Sí, elevo al cuadrado claro. Pero eso para cada observación. O sea, para cada acá, por observación. ejemplo, sí. Acá. Sí, ahí. Hacemos, por ejemplo, para el grupo 0, 20,2 menos 22,28. ¿Sí? Sí. Eso lo van poniendo en una columnita. Y en otra columna al lado, ese valor de la resta al cuadrado. Claro. Después, 22,5 menos 22,28 también lo van cargando en la columna correspondiente de desvío y al lado lo ponen al cuadrado. 19,3 también menos 22,28. Así para los 5. Después seguimos con el siguiente grupo. 22,3 menos 22,78. ¿Sí? 26,6 menos 22,78. Después con el siguiente. 23,4 menos 22,76. Así para todos esto. Y por último,
23,6 menos 23,64, 22,1 menos 23,64, así sucesivamente. Estamos. Gracias, profe. Ahora Eso sí sé. para la variabilidad dentro de tratamiento. ¿Sí? Para la suma de cuadrados dentro de tratamiento, ¿sí? Para el error. Para hacer entre tratamientos, para comparar entre tratamientos, hacemos la media de cada tratamiento menos la media general, ¿sí? Las veces como unidades o repeticiones tenga el grupo o la muestra. O sea que en este caso yo tengo 5 unidades experimentales, entonces 5 veces tengo que hacer 22,28 menos la media general 22,87. Lo mismo para el siguiente grupo. Hacemos 22,78 5 veces. Obviamente, hacen una vez y le multiplican por 5. Donde la media general, repito, se calculó sumando las 20 observaciones y dividiendo por 20. Y la suma de cuadrados total o la variabilidad total se hace con cada observación menos la media general. ¿Sí? O sea que tengo 3 cálculos de desvíos diferentes. La que es dentro de tratamiento es cada observación menos la media del grupo. Entre tratamientos es cada media, o sea, la media de cada grupo, menos la media general, restado tantas veces como repeticiones tenga la muestra. Y siempre todos esos desvíos al cuadrado. Y la variabilidad total es cada observación menos la media general. ¿Sí? ¿Seguimos? Después, grados de libertad. Los grados de libertad ya dijimos. Los totales, hacemos n-1. En este caso, 20 menos 1, 19. Acá iría nuestros 19 grados de libertad. Los grados de libertad entre tratamientos. Hacemos K menos 1, donde K son los números de tratamientos. Entonces, ¿cuántos grados de libertad voy a tener acá? Grados de libertad entre tratamientos. 3. 3, porque tengo 4 tratamientos, 0, 5, 10 y 15 gramos de vitamina, menos 1, 3. 3 grados de libertad. Esto es entre tratamientos. Y dentro de tratamiento se hace N menos K. N es 20, K es 4. ¿Cuánto van a ser mis grados de libertad dentro de tratamiento? 16. 16. Y acá nuevamente son complementarios. Fíjense que acá yo tenía, entre tratamiento tenía 3 grados de libertad. Acá tengo 16. Si sumo los dos, me da 19. Así que también, si yo, por ejemplo, tengo los totales, grados de libertad totales, y tengo grado de libertad entre tratamientos, le resto a los totales y tengo dentro de tratamiento. Son complementarios. O viceversa, si tengo el total y tengo dentro 16, a 19 le resto 16 y me queda 3. ¿Sí? Para que vean que son complementarios. Así como acá la suma de cuadrados entre y dentro también, los grados de libertad también son complementarios. ¿Está hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora nos queda, el siguiente paso es resolver la columna que sigue, que es de cuadrado medio. El cuadrado medio no es nada más y nada menos que un cálculo de varianza. Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular el cuadrado medio? Entre y dentro de tratamiento. Esta E significa entre, no error.
No se confunda. Si es una variancia, ¿cómo calculamos variancia? Sacamos los desvíos y después lo dividimos sobre la media menos 1. No, no porque Sobre el número de la muestra, perdón. ahí sí los desvíos. No, perdón, me confundí con que dijiste, pensé que dijiste desvío estándar. ¿Está bien? La sumatoria de los desvíos al cuadrado, ¿eh? Los desvíos al cuadrado, por ahí se dice acá. Sí, sí. La suma de cuadrados, ¿sí?, sobre grados de libertad. O sea que tendríamos que hacer para este cuadrado medio, suma de cuadrados entre tratamientos, o sea, el cuadrado medio entre tratamientos, hacemos la suma de cuadrados entre tratamientos sobre 3, sobre los grados de libertad. Y ahí me da el cuadrado medio entre tratamientos. Que es una varianza, ¿sí? Porque estoy dividiendo los desvíos al cuadrado, en la suma de cuadrados son los desvíos al cuadrado, sobre grados de libertad. Lo mismo para el cuadrado medio dentro de tratamiento, o cuadrado medio del error. ¿Sí? Lo que hago es dividir la sumatoria de los desvíos al cuadrado por sus grados de libertad correspondientes, que en este caso son 16. Y me dan dos varianzas. O cuadrado medio. Y el valor de f calculado lo hago mediante un cociente, ¿no?, entre el cuadrado medio entre tratamiento, es decir, esta primera varianza, y la variancia dentro de tratamiento. Acuérdense cómo calculaban f cuando hacían la prueba de homogeneidad de la variancia, un cociente de varianza. Acá es lo mismo, estamos haciendo un cociente de variancias. Dice acá cuadrado medio, pero no son nada más que una varianza. ¿Sí? Profe, ¿y se debe poner el mayor arriba? No. Acá hacemos así como está. Cuadrado medio entre sobre cuadrado medio dentro de tratamiento. Hacemos siempre este cociente. Fíjense, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo nos da. Acá está lo mismo, está lo que nos hace el Infostat. Vean, tenemos el tratamiento, la suma de cuadrados. Acá cambió el orden, pone primero la suma de cuadrados, después los grados de libertad. No importa. La suma de cuadrados entre tratamientos, 4,81, dividido su grado de libertad, 3, me daría 1,60. ¿Sí? Si ustedes quieren comprobarlo, hagan la división. Y después hacemos la suma de cuadrados dentro de tratamientos, o sea, el error, 96,62 dividido su grado de libertad, que son 16, eso me da un cuadrado medio o una variancia de 6,04. Fíjense que acá están los grados de libertad 3, 16 y 19 para la total. ¿No? Y después hacemos un cociente entre el cuadrado medio entre tratamientos sobre cuadrado medio dentro de tratamientos. Y eso me da un valor de f de 0,27. F calculado. ¿No? Vamos a la tabla de f, que por ahí estaba. Acá. ¿Cómo buscamos en la tabla de f? Por los grados de libertad del numerador y del denominador. El numerador, 1,60, tiene 3 grados de libertad y el denominador, 6,04, tiene 16 grados de libertad. Entonces buscamos en la tabla, acuérdense que acá arriba iban los grados de libertad del numerador, 3 grados de libertad, y acá en la primera columna de la izquierda los grados de libertad del denominador, 16.
María Victoria, ¿tenés alguna pregunta? Profe, ¿el numerador siempre va a ser tratamiento o cambia? Fíjense cómo está acá. Como tratamiento. Claro, el factor tratamiento, sí, el numerador va la suma de cuadrados entre tratamientos. O el factor tratamiento. Sí, yo preguntaba para buscar en la tabla, por eso. Sí. Claro, pero buscan por los grados de libertad. Grado de libertad del tratamiento, o sea, del numerador 3 y 16 del denominador, que es suma de cuadrados dentro de tratamiento, o el error. Me da un F de tabla de 3,29 o 3,24 si quieren. Perdón, 3,239 o 3,24. Ese valor de F de tabla, ¿dónde va a ir ubicado en el gráfico? Acuérdense, el tipo de gráfico para la distribución de F es únicamente positivo, porque estamos trabajando con variancias, son valores cuadráticos, no tienen signo negativo. Entonces tienen esta formita la curva. El valor de F de tabla va a ir acá, ¿sí? En el límite. Dijimos que obtuvimos un valor de 0,27 de F calculado. Cae por acá más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos con respecto a las hipótesis estadísticas? Que se acepta la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula porque el valor de F calculado cae dentro de la zona de confianza. Fíjense que el Infostat no nos dice eso. El Infostat nos da este valor, el p-valor o valor de probabilidad, cuya interpretación también, por eso siempre yo les insistía mucho con que cuando hacen una prueba de hipótesis, hablen en términos de probabilidad. Acá me dice, el Infostat me dice que la probabilidad de que estos resultados se den por azar son del 85%, prácticamente. O de 0,85. ¿Sí? Acá le estoy redondeando a 2 dígitos. Entonces es una alta probabilidad de que los resultados se den por azar. ¿Sí? Y eso nosotros lo vemos, calculando a mano, lo vemos de esta manera. ¿Sí? Porque mi F calculado cayó dentro de la zona de confianza y cayó bastante lejos del F de tabla. Y eso se condice con el resultado de probabilidad que me da el Infostat. ¿Sí? Después había otro caso. Porque nosotros analizamos esta situación, ¿sí? Donde vieron que prácticamente todos los promedios eran iguales. Si bien había alguna diferencia entre las distintas muestras y entre el promedio, donde la muestra de 15 gramos de vitamina me da 23,64 de promedio, ¿sí? Hay una pequeña diferencia, pero la prueba estadística, el análisis de la variancia, me dice que no. Porque mi valor de F calculado de F27 es mucho menor que el F de tabla. Cae por acá adentro. Pero ahora teníamos otra situación que les puso el doctor Sánchez en el teórico, otra situación hipotética. El mismo experimento, misma característica, pero vean que acá sí hay diferencia entre los promedios. Por ejemplo, sobre todo acá en el último grupo, de 15 gramos de vitamina, fíjense, 34,64 kilogramos de promedio. Y los otros también se diferencian. El tercer grupo también tiene un promedio bastante diferente. Sí, ¿alguna pregunta? Profe, ¿puede ser que la varianza total me dé un número alto? Casi 1000. Y depende de cada ejemplo. Acá, por ejemplo, en el segundo experimento, me da una variancia de
Por eso depende del ejemplo. Acá me da 27,81 la varianza. La suma de cuadrados para esta situación, para este otro ejemplo, como la diferencia de las observaciones con respecto a la media, si bien la media es un poquito más alta, fíjense que la media de este otro experimento es de 28,18, pero también las diferencias con respecto a la media son mayores, por eso acá me da otra suma de cuadrados. Sobre grado de libertad me da una variancia de 27,81. No sé a cuál te referís, Matías, ¿a qué variancia? A la total, Pero de este pero ejemplo. del trabajo que estamos haciendo. No, del trabajo Ah, que... puede ser. Sí, sí, eso depende de cada trabajo, de cada ejercicio. Sí, sí, sí. No hay un valor estándar que te diga de variancia. La variancia tiene que estar entre esto y esto. No. Eso, como su nombre lo indica, variancia, varía. Profe, esos dos tratamientos no están relacionados, ¿o No, sí? no, no. Son dos ejemplos hipotéticos diferentes. O sea, hipotéticos porque no son reales. Están inventados nomás. Es para que ustedes vean ambas situaciones. Una primera situación que fue la que vimos recién, donde se usaron diferentes tratamientos, observamos diferencias, porque vemos que hay diferencias entre los distintos datos, o sea, las distintas unidades experimentales, incluso los promedios son diferentes en los distintos grupos, pero el análisis de la variancia me dice que no hay diferencias estadísticamente significativas, porque mi F calculado cae dentro de la zona de confianza, la que está delimitada por un valor de 3,24. F de tabla 3,24 está acá. Cae en la zona de confianza o de aceptación de la hipótesis nula. Y si hacemos el mismo ensayo en Infostat, nos da un valor de probabilidad muy alto de que eso se dé por azar. ¿Sí? Y después tienen el otro ejemplo. Después tienen el otro ejemplo, hipotético también, donde... Entonces acá concluimos que, por más que nosotros observamos que hay números diferentes, estas diferencias se dan por azar, no son estadísticamente significativas. Ese es el razonamiento. ¿Por qué? Porque tienen un promedio muy alto de darse por azar. Tienen una probabilidad, no un promedio, perdón, una probabilidad muy alta, ¿sí?, de que eso ocurra por azar. En cambio acá, donde vemos, se realizó el mismo experimento, los mismos tratamientos, pero en este caso se observaron otros resultados, donde eso se plasma en los promedios, se ven los promedios diferentes, incluso el promedio general también cambia, obviamente, porque hay diferentes valores observados, cambia el promedio. Lo mismo, calculamos acá una suma de cuadrados total, es decir, cada observación, cada valor observado menos la media general, eso, cada diferencia elevada al cuadrado me da en este caso 528,39. Después, si yo hago cada promedio menos la media general, ¿sí?, esta resta repetida tantas veces como unidad experimental tenga la muestra, eso elevado al cuadrado me va a dar la suma de cuadrados entre tratamientos. Y después, si hago cada observación menos su promedio correspondiente elevado al cuadrado de esa diferencia, eso me va a dar la suma de cuadrados dentro de tratamientos o error. En ese caso, acá tenemos la suma de cuadrados total, 528,39. Fíjense que se descompuso y acá se explica la variabilidad total. Vean qué gran proporción se ve explicada por el tratamiento. ¿Sí? Acá me está diciendo, fíjense que en este caso, en el primer ejemplo,
me decía que de la variabilidad total, que es 101,43, únicamente por el tratamiento la variabilidad se da en 4,81. Y el resto, 96,62, se da por error, se da por azar. ¿Sí? Por eso la conclusión acá de que me da que esas diferencias observadas no se deben al tratamiento, se deben al azar. En cambio acá, cuando yo tengo acá, por ejemplo, que de la variabilidad total, que es 528, tengo que 454 se debe al tratamiento y 74 se debe al error. Cuando hacemos el cociente de los cuadrados medios, fíjense el valor de f que me da, 32,68. ¿Dónde cae ese valor de f acá en el gráfico? Por acá. Eso me dice que la probabilidad de que esto se dé por azar es muy baja, o sea, tiene una probabilidad muy baja de que se llegue a dar por azar. Es menor al nivel de alfa, 0,05. Y el Infostat nos dice eso. La probabilidad de que ocurra esto es de 0,0001. O sea, 1 en 10.000 es la probabilidad de que eso se dé por azar. ¿Les parece que eso es probable que se dé por azar? Lo más probable que se deba al tratamiento, ¿no? Porque tiene un valor de probabilidad muy bajo de darse por azar. Y acá cuando descomponemos la variabilidad estamos viendo eso. Estamos viendo que de la variabilidad total, la mayor parte de la variabilidad se debe al tratamiento. ¿No? Y ahí sí concluimos, ¿no? Como acá está, donde rechazamos la hipótesis nula y decimos al menos una mu es diferente. ¿No? Porque haciendo a mano me dio un valor de f de 32, siendo un f calculado de 32, siendo el f de tabla 3,24. ¿Sí? Cae en la zona de rechazo. Y en términos de probabilidad, el Infostat también me dice eso, ¿no? Que la probabilidad de que se dé por azar es muy baja, muy, muy baja. ¿Está? En este libro, el Norman y Strainer, está muy bien explicado el análisis de la varianza. Está en la página 64. Profe, Diga. entonces la suma de cuadrados totales se descompone en dos partes, ¿no? La que está Sí, dentro o error o entre tratamiento. claro. Así como está acá en el cuadrito. A ver, ¿dónde quedó el cuadrito mágico? Acá. La variabilidad total, ¿sí? Estamos descomponiendo la variabilidad total, ¿no? En una variabilidad que se da entre los tratamientos entre sí, o sea, diferencias entre los tratamientos, y la media, ¿sí? Y una variabilidad que se da dentro del grupo, que yo no la puedo explicar porque yo no puedo. ¿Qué explicación yo te puedo dar acá de estas diferencias? De que por qué un animal pesa 23,6, otro pesa 22,1, otro pesa 25,3, otro 22,5, otro 24,7, si todos comieron lo mismo. ¿Por qué hay esta variabilidad? Yo no puedo decir que se debe al tratamiento porque si todos comieron el mismo tratamiento. Por eso se considera como variabilidad no explicada. Ahora bien, yo te puedo decir, sí, entre este tratamiento, justo tomar el ejemplo que no hay diferencia. Ahora yo te puedo, o sea, lo mismo acá, ¿eh? Por más que la prueba de hipótesis, que el análisis de la varianza me dice que sí hay diferencias.
entre tratamientos. Pero ojo al piojo, ¿eh? Acá no me dice dónde está la diferencia. Yo rechacé la hipótesis nula, digo que al menos una es diferente, pero yo no sé dónde está la diferencia, ¿eh? Ojo con eso. Acá yo debería hacer una prueba post-ANOVA para ver dónde está la diferencia, ¿sí? Pero yo sí les puedo decir que, bueno, que esta diferencia sí se puede ver. Si yo prosigo analizando, yo te puedo decir, sí, la diferencia entre este tratamiento, el 15 y el 10, se debe a que comieron diferente alimento, o sea, alimento con diferente nivel de vitamina. Pero lo que yo no te puedo explicar es por qué este animal pesa 34,6 y este 32,1, este 35,3. Eso no lo puedo explicar con el tratamiento porque todos comieron el mismo tratamiento. Esa variabilidad observada dentro de los grupos es la que ponemos acá, dentro, que es parte de la variabilidad total, solo que yo no la puedo explicar y se denomina error experimental, ¿sí? O variabilidad debida al azar, mientras que esta variabilidad que se da entre los tratamientos, entre uno y otro, justamente si hay diferencia entre uno y otro tratamiento, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro grupo? El tratamiento, el factor de tratamiento. ¿Sí? Y ahí sí, esta es la parte que me está explicada dentro de la variabilidad total. Y de acuerdo a eso, ¿no? Fíjense, obviamente cuanto mayor es la variabilidad dada o explicada por el tratamiento, obviamente va a ser mayor mi valor de F, ¿sí? Yo esperaría que sea mayor mi valor de F, y por lo tanto tengo más probabilidad de que esa diferencia se deban a los diferentes tratamientos. ¿Sí? ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta con el integral, pero no sé si la puedo responder. Sí, pero bueno, dejemos para lo último. Saquémonos la duda primero del tema, sí, después cualquier duda, otra duda que tengan. Pero bueno, y eso, acuérdense siempre, estos son complementarios. ¿Sí? Estos se suman, los grados de libertad se suman y me da el total, y acá también la variabilidad me da total. ¿Sí? Son complementarios. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué me hacen consulta cuando me escriben o no están en clase? Porque me están escribiendo al privado. Y ven que estoy hablando, dando clase acá. Ay, ay, ay. No están en clase, seguro. O alguien de los que me escribieron ahora al número privado está acá presente, haga la consulta acá. Bueno. Profe, tengo una pregunta, pero sobre el TP. Sí. Acá está el TP. ¿Podría explicar el cuadrito S? No entiendo muy bien. ¿Este cuadrito? Sí, Sí, sí. acá y bueno, acá ponen, es para ordenarse ustedes. Los promedios. Acá van a ir los promedios de cada. Acá tienen tres muestras únicamente, ¿sí? Se van a comparar 3 muestras entre sí. Las variancias. ¿Los grupos serían del 1 al 6? ¿Cómo? ¿Los grupos serían 6 y los No. tratamientos serían el control? Por lo que leí ahí, por eso pregunto. Son 3 tratamientos, 3 muestras, 3 grupos, y en cada grupo tenemos 6 unidades experimentales.
O sea que acá ustedes van a tener una media, acá otra media, acá otra media. Cuando ustedes, por ejemplo, calculen la suma de cuadrados entre tratamientos, ahí después van a tener que calcular una media general. Cuando ustedes, por ejemplo, calculen la suma de cuadrados entre tratamientos, van a tener que hacer la media de cada grupo menos la media general, 6 veces para cada grupo. O sea, la media de este menos la media general, 6 veces tienen que calcular el desvío y elevarlo al cuadrado. O sea, obviamente, hace una vez multiplican por 6. Pero se hace tantas veces como unidad experimental tenga la muestra. ¿Sí? Este cuadrito en realidad también está hecho porque hay otra forma para calcular los componentes de la tabla o del cuadro del análisis de la variancia, que acá les explica Sánchez en el video del teórico, en el último video. Yo creo que es, con que ustedes estudien de la manera, o lo hagan de la manera que yo les explico, es suficiente. O sea, es una alternativa nomás que les explicó Sánchez. Puede generar alguna confusión. Ustedes yo creo que están más familiarizados con el cálculo, por así decirlo, tradicional de la variancia, con la tablita, con los desvíos y todo eso. Si a ustedes les queda bien, háganlo de esa manera. Si quieren hacerlo como explica Sánchez, prueben. Vean ahí el video del teórico, porque eso ni siquiera lo puso en el PDF, no está tampoco. Así que... Profe, hay un punto que dice comprobar el supuesto de homogeneidad de las variancias. ¿Eso hacemos con la fórmula que habíamos aprendido antes? Abajo. A ver. Del cuadrito. Creo que es el 5. Sí, igual acá, a ver, para un poquito. Ah, sí, acá explica todo el calculerío. Sí, en realidad se hace de la misma forma, como veníamos viendo. Quería ver nomás acá si estaba puesto, pero sí está en el PDF el cálculo. Sí, sí. Sí, obviamente, queda seguir repasando, pero además esta última prueba, análisis de la variancia, es una prueba que es una de las que más se usa. Porque generalmente cuando hacen algún estudio, alguna prueba, algún estudio científico, y lo más probable es que se use más de un tratamiento, o sea, control y más de un tratamiento, o sea que van a tener 3 o más grupos. Entonces aplican análisis de la varianza. Lo mismo que para cuando ustedes lean, estén investigando para hacer otros trabajos, o simplemente para informarse. Yo siempre les recomiendo lean, traten de buscar trabajos científicos para informarse porque son, digamos, los que tienen más seriedad y tienen información más profunda. Y siempre los resultados en los trabajos científicos tienen una interpretación estadística, que si ustedes no saben interpretar eso, no van a poder entender el resultado. Ahora, cuando ustedes vayan a leer un trabajo y vean que dice se obtuvo un p-valor menor a 0,05 y no les dice nada más, ustedes ya están en condiciones de
de decir, ah, sí, se rechazó la hipótesis nula. O sea, el tratamiento tuvo efecto. Ustedes ya están en condiciones de hacer eso.